26 de noviembre de 2014. Una parcela de terreno federal en el medio oeste de los Estados Unidos parece estar completamente deshabitada. Pero para los que saben, es en realidad la ubicación del Área 12 de Investigación Biológica, una gran instalación de la Fundación SCP que alberga y experimenta con entidades biológicas vivas y muestras de tejidos peligrosos. Ya estaba resultando un día difícil para el personal del Área 12, debido a lo que parecía un fallo técnico extraño. Estaban lidiando con un fallo de los sistemas y una brecha de contención a gran escala. Los mortíferos pétalos de hoja del SCP-143 flotaban en el aire. Los ácidos gusanos redondos del SCP-153 se estaban reproduciendo. El SCP-811 andaba suelto y varias criaturas del SCP-939, que provocaban amnesia, habían escapado de su corral. En resumen, era un desastre total, un completo pandemonium paranormal, y las cosas estaban a punto de empeorar, ya que se acercaba el sonido de las aspas de los helicópteros y el estruendo de los motores de los vehículos militares pesados. El personal en apuros se sintió aliviado de que los refuerzos del Grupo Operativo Móvil llegaran tan rápidamente. Después de todo, el Área 12 estaba relativamente aislada y acababan de pedir ayuda. El personal de seguridad del lugar se estaba viendo desbordado por el caos de la brecha de contención, y necesitaban la artillería pesada si querían tener las cosas bajo control, antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabían mientras los vehículos rodeaban sus instalaciones es que ya era demasiado tarde para la mayoría de ellos. Pronto, tropas fuertemente armadas y con equipo táctico de protección irrumpieron en las instalaciones. Cuando entraron, los miembros del personal, aterrorizados, corrieron hacia ellos para protegerse, y luego se detuvieron en seco. Estos soldados no llevaban la insignia de la Fundación SCP ni de ningún grupo operativo móvil conocido. Tampoco llevaban los símbolos de la coalición oculta global. Esto era algo totalmente diferente. Algunos miembros del personal de la Fundación empezaron a pedir ayuda de todos modos, viéndolo como una situación de cualquier puerto en una tormenta. Se dieron cuenta demasiado tarde de que este grupo no estaba aquí para salvarlos, y encontraron su fin en una lluvia de balas de los rifles de asalto de los soldados. Cuando el Grupo Operativo Móvil llegó por fin, fue testigo de un espectáculo espeluznante. La mayor parte del personal de la Fundación había muerto a tiros y no había rastro de los culpables. Peor aún, varias de las criaturas SCP-939 habían desaparecido. Se trata de criaturas depredadoras, cazadoras de manadas, que producen sustancias químicas amnésicas para atraer y desorientar a sus presas. Estas anomalías son suficientemente peligrosas por sí mismas, pero en manos de alguien que realmente supiera cómo utilizarlas, estas fábricas amnésicas vivientes podrían suponer una amenaza extremadamente seria. Los miembros del Grupo Operativo Móvil sabían a qué se enfrentaban. Solo un grupo se atrevería a realizar un atraco con gran número de víctimas en una instalación de la Fundación SCP durante una brecha de contención: la Insurgencia del Caos. El Grupo Operativo Móvil informó del incidente al mando y ya sabía cuál sería su siguiente misión: localizar a la célula disidente de la insurgencia y recuperar los 939. En esta misión había mucho en juego, y si no tenían éxito, el daño que podría causar la Insurgencia del Caos con una criatura tan peligrosa como el SCP-939 bajo su control sería ilimitado. Pero, ¿quiénes son exactamente la Insurgencia del Caos? ¿Qué quieren? ¿Y por qué roban anomalías? La Insurgencia del Caos es uno de los grupos más misteriosos y clandestinos de los que luchan contra la Fundación SCP. Son diferentes de la Coalición Oculta Global, una rama de las Naciones Unidas creadas tras la Séptima Guerra Oculta, cuya misión es destruir en lugar de intentar contener las anomalías. La mano de la serpiente está en el extremo opuesto del espectro. Este grupo lucha por la normalización de lo anómalo y la destrucción de las redes de secretismo, que mantienen separadas la realidad anómala y la de consenso. Tanto el GOC como la mano de la serpiente tienen ideales y declaraciones de misión claros, pero la Insurgencia del Caos es menos comunicativa con sus creencias y convicciones. Sin embargo, algo que sabemos con certeza sobre la Insurgencia del Caos es que ven las anomalías como herramientas que hay que utilizar en lugar de elementos imprevisibles que hay que contener, estudiar o neutralizar. Para ello, hacen lo que sea necesario para obtener más anomalías propias, ya sea buscando despiadadamente anomalías en la naturaleza o arrebatándoselas a la Fundación con ataques coordinados en momentos de debilidad. Aunque carecen del apoyo y los recursos de las organizaciones como la Fundación y la GOC, la Insurgencia del Caos lo compensa con creces con su devoción a la causa, su imprevisibilidad y sobre todo su disposición a utilizar la violencia. Es difícil separar los hechos de los rumores cuando se trata de la Insurgencia del Caos. Algunos creen que, para compensar su rechazo por parte de las Naciones Unidas como grupo oficial que se ocupa de los incidentes anómalos, reciben en cambio el apoyo de ciertas dictaduras del mundo en desarrollo. Financiados con el dinero ensangrentado de varios señores de la guerra,
Llevan a cabo sus investigaciones con prisioneros políticos y refugiados capturados proporcionados por sus aliados asesinos. También se cree que trafican ilegalmente con armas e inteligencia, ayudando a los dictadores que los financian a mantenerse en el poder y a subyugar a su propio pueblo. La Fundación ha podido reunir información sobre la estructura organizativa de la Insurgencia del Caos, que parece un extraño espejo de la suya. Está dirigida por el misterioso Comando Delta, encabezado por una figura conocida únicamente como el Ingeniero. El personal de la clase Gamma ejecuta las órdenes del Comando Delta, utilizando el personal menor de la clase Beta como operadores de campo, y finalmente está la clase Alpha. Suelen ser reclutados de los estados ocupados por la insurgencia y sirven como carne de cañón para el grupo mientras rastrean todas las anomalías que pueden. Y se cree que la insurgencia ya posee una serie de poderosas anomalías. Entre ellas se encuentran la campana de la entropía, un objeto que puede causar una variedad de efectos destructivos dependiendo de dónde se golpee, y el báculo de Hermes, un objeto anómalo capaz de deformar las propiedades físicas y químicas de cualquier materia que toque. La Insurgencia del Caos no hace más que aumentar su poder a medida que continúa su búsqueda de dinero y poder con una legión de anomalías militarizadas. ¿Su objetivo? La dominación total del mundo. Otros relatos son un poco más caritativos con las creencias y causas de la Insurgencia del Caos. Se les ha descrito como una rebelión contra los despiadados comienzos de la Fundación SCP, cuando tenían una actitud más violenta y de no tomar prisioneros. Sin embargo, es probable que este rumor haya sido difundido por la propia Insurgencia del Caos, ya que los pinta de la manera más positiva y justa. En realidad, la verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio. El peligro suele venir de dentro, y la Insurgencia del Caos no es una excepción. Una constante en todas las interpretaciones del origen de la Insurgencia del Caos es que sus miembros son elementos renegados de la Fundación SCP, y se cree comúnmente que tienen innumerables topos aún en lo más profundo de la organización en la actualidad. Sin embargo, un secreto bien guardado entre las altas esferas de la Fundación es que la creación de la Insurgencia del Caos es mucho menos desconocida de lo que les gustaría pensar. Sí, el peligro suele venir de adentro. Al investigar los orígenes de la Insurgencia del Caos, es probable que aparezcan dos fechas una y otra vez, 1924 y 1948. Según la línea oficial de la Fundación SCP, 1924 fue la fecha de la deserción de la Insurgencia del Caos, y 1948 marcó la primera serie de ataques violentos que la Insurgencia del Caos llevó a cabo contra la Fundación. Pero estas son solo medias verdades. Aunque ambas fechas son realmente significativas en la historia de la Insurgencia del Caos, es por razones totalmente diferentes. 1924 fue la fecha en que la Insurgencia del Caos, conocida entonces simplemente como la Insurgencia, fue creada por el Consejo O5. ¿Por qué la autoridad de mando de la Fundación SCP crearía a sabiendas uno de los enemigos de la Fundación? Bueno, hay que entender que en aquel momento la insurgencia tenía un propósito muy diferente. Se pretendía que fuera un grupo de operaciones negras para el Consejo O5, capaz de hacer su trabajo sucio fuera de los libros y de la vista del resto de la Fundación, especialmente su comité de ética, que a menudo entraba en conflicto con el mando del O5. Sus miembros fueron reclutados de la Mobile Task Force Alpha 1, también conocida como la Mano Derecha Roja, una MTF altamente secreta en el bolsillo del O5. Durante 24 años hicieron el trabajo sucio del O5, al tiempo que protegían la reputación internacional de la Fundación de cualquier posible repercusión. Eran soldados fieles, hasta que encontraron un nuevo amo, el Motor, un objeto misterioso y anómalo que empezó a invadir e infectar las mentes de la insurgencia. El líder humano del grupo, el ya mencionado Ingeniero, no es más que una marioneta del Motor, su pieza bucal humana. Aunque el alcance total de los planes de la máquina sigue siendo un misterio incluso para los miembros de la Insurgencia del Caos, la máquina ha estado dando órdenes desde entonces. En 1948 la insurgencia despertó por completo, convirtiéndose en la Insurgencia del Caos. Y desde entonces han sido un problema para la Fundación SCP, desde incursiones hasta asesinatos y amenazas de dañar la ilusión de la realidad consensuada con su comportamiento imprudente. Y ahora, gracias a la adquisición del SCP-939, también podían empezar a producir amnésicos. Por suerte para la Fundación, se habían preparado para que los 939 salieran al mundo, y a todas las criaturas alojadas en el Área 12 se les habían implantado rastreadores subdérmicos. Se enviaron inmediatamente varios grupos de trabajo móviles para localizar la señal, eliminar a los insurgentes y volver a asegurar a los 939. Rastrearon la señal hasta un almacén en las tierras baldías de Nuevo México, donde los miembros del grupo operativo irrumpieron y comenzaron un tenso tiroteo con los insurgentes del caos.
todos ellos de clase Gamma y Beta por supuesto. Las clases Delta, al igual que las O5, son notoriamente escurridizas. Salieron como fantasmas tácticos de detrás de las cajas y las tuberías expuestas, y avanzando y disparando sin tener en cuenta su propia vida y seguridad. Esclavos del motor. No era como luchar contra un culto común y corriente. Eran combatientes altamente organizados y peligrosos, con un entrenamiento sacado del libro de jugadas de la Fuerza Operativa Móvil de la Fundación. Varios soldados de la Fundación perdieron la vida en el fuego cruzado, pero al final ganaron el día, sometiendo a las fuerzas de la insurgencia del caos y capturando los 939 robados una vez más. Varios de los insurgentes que resultaron heridos de muerte en la batalla resultaron ser personal del Área 12, agentes dobles de la insurgencia. Muchos de ellos murieron con una sonrisa en el rostro, sabiendo que desafiaban a la Fundación hasta su último aliento. No había forma de saber cuántos de estos insurgentes del caos secretos estaban encubiertos en lo más profundo del aparato global de la Fundación. Un insurgente cercano que agonizaba lentamente por varias heridas de bala soltó una risa sibilante. Mientras los operadores del grupo operativo se acercaban, despotricó que la obsesión de la Fundación por el orden, las mentiras y el secreto es la verdadera enfermedad, que el caos y la entropía son el destino de todas las cosas, y que utilizar las anomalías que encuentran para su propio beneficio es simplemente de sentido común. En el mundo que la insurgencia del caos crearía algún día, los seres humanos serían los verdaderos amos del universo, no solo los perpetradores de la retorcida mentira que llamamos normalidad. Sucumbió a sus heridas poco después, y las fuerzas operativas volvieron a centrar sus esfuerzos en llevar a los 939 de vuelta al Área 12. Lo que realmente crean estas tropas de la insurgencia del caos es una cuestión abierta. Al fin y al cabo, el poder que les dicta el motor anómalo es una conciencia más allá de la humanidad. Ni siquiera el ingeniero conoce el verdadero alcance del gran plan de su amo. Si el resto de nosotros tiene suerte y la insurgencia del caos nunca alcanza sus misteriosos objetivos, entonces nosotros tampoco. Consulta SCP-5000, ¿por qué? Y SCP-3000 Ananta Shesha, para ampliar tus conocimientos sobre el misterioso mundo de la Fundación SCP.